Ahí está. Voy a compartir las láminas para poder iniciar, ¿no? A ver, voy a abrir el chat. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quisieran que volvamos a repetir? Porque hemos conversado en la sesión número 1 acerca de los fundamentos básicos de la gestión pública. ¿Y por qué es importante tocar fundamentos básicos dentro de este maravilloso mundo, ¿no? De la parte del sector público? Porque a medida que vamos avanzando, vamos a ir conversando de temas mucho más puntuales y específicos, que obviamente también lo vamos a conversar de manera general, pero para poder entender, comprenderlo, necesitamos ciertos criterios previos. Por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el origen del Estado? ¿Cuál es la finalidad del Estado? ¿Cuáles son, eh, cómo está la estructura, ¿no? Orgánica a nivel nacional, que es a través de la separación de poderes? Existe un nivel regional, ¿qué es un nivel regional? Existe un nivel local, ¿y qué significa un nivel local? Existen organismos autónomos. Entonces, todo ello es importante primero conocer para poder ir comprendiendo como que los subtemas o los procesos que siguen y entender la existencia de la gestión pública en el Estado. Y podemos hablar de gestión pública incluso como herramienta para que el Estado pueda cumplir sus objetivos. Entonces, de nada sirve si hablamos de Estado y no existe una gestión pública. Entonces, no existiría ese puente entre el Estado con la sociedad si en el medio no está la gestión pública, porque el resultado de la gestión pública son los bienes y servicios y regulaciones que tienen que ser de calidad para finalmente alcanzar a resolver los problemas de la sociedad. Cuando toquemos hablar de políticas públicas, vamos a comprender de lo que hemos visto, incluso cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo. Recordemos que decía que es, ¿no?, diseñar la política de gobierno. Ese diseñar la política de gobierno nos abre la puerta para poder hablar de políticas públicas, que es nuestro tema número 3. Entonces, por eso es que no podemos hablar primero de políticas públicas sin antes no entender, por ejemplo, cuál es la estructura orgánica del Estado. Entonces, viendo la estructura orgánica del Estado, vamos a poder entender a cuál de los tres poderes le corresponde ¿no?, diseñar, formular, evaluar, supervisar las políticas públicas. Por ello, la importancia de ver ciertos fundamentos y aspectos básicos dentro de la gestión pública, ¿no? O sobre todo del Estado. Entonces, nuestro tema del día de hoy va a ser el funcionamiento del Estado peruano. Y hemos tocado los fundamentos básicos, prácticamente mencionando, aclarando cómo es su estructura, cómo está dividido, cuáles son sus funciones, ¿no?, qué le corresponde a cada estructura, a cada unidad o a cada órgano. Ahora vamos a ver el día de hoy cómo funciona, ¿no?, cómo el aparato estatal empieza a operar, empieza a moverse, empieza a caminar para poder obtener los resultados y obviamente, ¿no?, ya poder alcanzar los objetivos. Porque un Estado sin instituciones públicas no va a poder funcionar. El Estado necesita de las instituciones públicas para entregar resultados a la población. Entonces, es el conjunto de los procesos, procedimientos, recursos que el Estado ya utiliza, el cual le va a permitir funcionar.
el cual le va a permitir procesar para obtener resultados. Entonces, hoy día vamos a ver cómo funciona el Estado peruano. Entonces, ¿qué roles tiene el Estado? Porque hay que entender primero qué roles tiene el Estado para poder entrar, ¿no? Funciona porque tiene este rol, ¿no? De acuerdo con ello, según el artículo 1 y 58 de la Constitución Política del Perú, en el Estado peruano rige una economía social de mercado, donde el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, orientando siempre sus acciones en defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Entonces, eh, la Constitución dice, ¿no? Orienta el desarrollo del país y actúa. Con eso estamos diciendo que el Estado tiene una labor de, como que tiene el timón del barco para no ir a la deriva, sino buscarle un norte a la dirección de todo el país, con la finalidad, pues, de eh, que el país se desarrolle sosteniblemente. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el principio de subsidiariedad señala que el Estado solo debe intervenir en la economía si no hay competencia con la actividad privada. Se puede entender, entre otros, tres roles que explican la posición y vigencia del Estado. Hay un rol regulador y tiene un rol prestacional. El rol regulador, más que todo, tiene esa función de, su mismo nombre lo dice, ir regulando ciertas actividades que se desarrollan dentro del territorio o dentro, ¿no?, de la sociedad. En este caso, mayormente, esta intervención se da en una economía social de mercado. Más, el día de ayer vimos, por ejemplo, ciertos organismos, ¿no? Organismos institucionales, supervisores, técnicos especializados de regulación, y vimos como ejemplo, por ejemplo, OCINER, OCIPTEL, son organismos que regulan la actividad de un determinado sector, pero regulan la actividad privada, con la finalidad, pues, de, ¿no?, de salvaguardar los derechos de los consumidores, porque los consumidores son los ciudadanos. Y con esto nuevamente tengo que citar, si yo quisiera explicar eh, cuál es la finalidad del Estado, garantizar el bienestar de la sociedad. Y dentro de ello, pues podemos decir que proteger sus derechos frente a una actividad privada, pues tiene mucha coherencia. Y también tiene un rol prestacional porque presta servicios a la ciudadanía. Por ejemplo, ¿no? Dice aquí salud, educación, seguridad. En salud, ¿no? Los hospitales prestan servicios de salud, hospitales públicos, los colegios públicos prestan servicios de educación a la sociedad. ¿Cuál es la función administrativa? Además de conducir la política general de gobierno, el Poder Ejecutivo, a través de sus entidades públicas, ejerce la denominada función administrativa. Acá hay dos funciones: regulador, prestacional, y la tercera es la administrativa, compuesta por diversas actividades. Hay una actividad de policía, actividad prestacional, actividad de fomento, actividad sancionador, actividad de intervención y control. Por ejemplo, la actividad de intervención y control se direcciona como que al rol regulador que tiene el Estado. Tiene la actividad de solución de controversias, porque a través de sus entidades públicas, las técnicas especializadas, sobre todo,
pues como que tienen que resolver eh, más que todo la interpretación de la normativa, ¿no? De interpretarla bien y aplicarla bien. Y para ello están las entidades públicas para que puedan dar este soporte técnico de repente a otras entidades públicas o de repente a entidades privadas. Actividad prestacional es lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú está el Colegio de Alto Rendimiento. Es un colegio público porque es del Estado, donde presta servicios de educación, ¿no? A los estudiantes o a los jóvenes que tienen un alto coeficiente intelectual. SUNAFIL, por ejemplo, ¿no? A través de este tipo de instituciones, tiene la actividad, pues, ¿no? De sancionar cuando se infringen ciertas normas, ¿no? En el caso de SUNAFIL, cuando se infringen normas relacionadas a los regímenes laborales, ¿no? La jerarquía de normas. Ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? En una pirámide, que en la parte más alta pueden ver la Constitución Política del Perú, es nuestra ley de leyes, ¿no? Es nuestra Carta Magna, donde no existe otra directriz por encima de la misma. Al contrario, ¿no? Debajo de la Constitución Política ya tenemos desagregadas otras normas, otras leyes, otro tipo eh, según rango jerárquico, que se empiezan a desprender de la Constitución Política, siempre alineándose a lo que la Constitución dice. Por ejemplo, ¿no? La Constitución dice derecho a la seguridad. Y que por ahí se desprenda, a ver, vamos a ver, ya, vamos a ver el orden. Está la Constitución Política, debajo de ella tenemos las leyes del Congreso, los decretos legislativos, decretos de urgencia, los dos últimos lo dictan el Poder Ejecutivo, y debajo de ellos tenemos los decretos supremos emitidos por el Poder Ejecutivo con refrendo ministerial, y finalmente en la parte más baja tenemos las resoluciones de carácter general. Resolución suprema, resolución ministerial, resoluciones directorales, jefaturales, resoluciones administrativas y entre otros. Entonces yo les quería poner como ejemplo, si el artículo 1 de la Constitución habla del derecho a la defensa de la persona, por ahí una entidad pública no podría emitir una resolución directoral, por ejemplo, que no garantice el tema de la seguridad de la persona. A eso me refiero que tiene que haber una coherencia, ¿no? Tiene que ser consistente y coherente frente a las normas de mayor jerarquía. Si la Constitución política dice que el Perú tiene que ir por la derecha, yo no podría emitir un decreto supremo para que mis acciones vayan para el lado izquierdo, ¿no? Por eso es importante aprender, ver cómo van las jerarquías de normas. Nuestro ordenamiento jurídico está compuesto por diferentes normas que se rigen bajo el principio de primacía de la ley, lo que ustedes están viendo, ¿no? Esta pirámide, y por encima de esta está la Constitución Política del Perú. Ya, esta es la parte más relevante cuando hablamos de cómo funciona el Estado. El Estado, para poder moverse, para poder operar, para poder combinar sus recursos, para poder cumplir sus objetivos, tiene dos funciones, ¿no? O dos sistemas, perdón. Uno que son los sistemas funcionales y otro que tiene los sistemas administrativos. Hola Irma, ¿qué tal? Buenas noches, no te preocupes. Siempre estamos aquí prestos para poder dictar las clases, poder conversar, poder interactuar, poder analizar. Lo importante es que podamos aprender en cada sesión un poquito más de lo que ya conocemos.
Entonces existen los sistemas funcionales y administrativos. ¿Qué son? Los sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública, ¿no? Entonces, combinando todo esto es que va a permitir que el Estado cumpla con lo que se propone, porque a través de estos sistemas el Estado va a empezar a moverse, va a empezar a operar, le va a permitir darle movimiento para que pueda realizar sus actividades. Y nos dice que hay de dos tipos, funcionales y administrativos. De acuerdo con los artículos 43, 44 y 48 de la ley Lope, presentan las siguientes características. Se crean por ley, buscan organizar las actividades de la administración pública a través de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, las cuales son de obligatorio cumplimiento a quienes se les aplica. Obligatorio cumplimiento, con excepción del sistema de control que se encuentra bajo la rectoría de la Contraloría General de la República. Y esto tiene mucha coherencia porque la Contraloría es uno de los 10 organismos constitucionalmente autónomos, que quiere decir que no dependen de nadie. Y ya reflexionamos incluso eso de por qué existen los organismos autónomos. Entonces ya nos dice que hay un sistema que está bajo la rectoría exclusivamente de la Contraloría General de la República. Cuentan con un rector bajo el ámbito del Poder Ejecutivo, el cual se asigna a un ministerio o por desconcentración a un organismo público a través del cual el ministerio ejerce la rectoría. Entonces, hasta ahí está bastante claro de cómo los sistemas, ya sea funcionales o administrativos, van a permitir combinar este conjunto de principios, normas, etcétera, para que se puedan desarrollar las actividades en el Estado. Conversemos en primer lugar por los sistemas funcionales. Para ello, como la entidad rectora tiene autoridad técnico-normativa a nivel nacional, se puede dictar normas y establecer los procedimientos relacionados con el funcionamiento del sistema bajo su rectoría. Nos dice que existen 33 sistemas funcionales en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, SINAGER, participan las siguientes instituciones. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, permítame avanzar un poquito más. No, ya no está. Ya, entonces nos dice que existen 33 sistemas funcionales, de los cuales estamos mencionando solamente uno como ejemplo, porque no vamos a poder hablar de los 33 sistemas, porque nos vamos a tomar muchísimo tiempo. Solo como ejemplo vamos a tomar uno, que es el SINAGEN. ¿Cuál es la finalidad más relevante de los sistemas funcionales? Que a través de sus 33 sistemas, la finalidad es de que se cumplan, se alcancen las diferentes políticas públicas. Eso es su principal diferencia, incluso que lo hace con el sistema administrativo, de que el sistema funcional, su finalidad es alcanzar, lograr las políticas públicas. Entonces, estamos poniendo como ejemplo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el SINAGER. ¿Y qué instituciones participan?
Como ente rector tenemos a la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, porque dice que siempre tiene un ente rector, porque es la autoridad técnico-normativo a nivel nacional. ¿Qué instituciones también pertenecen? Tenemos el CNPRED, que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Producción de Riesgo de Desastres, ¿no? Tenemos otra institución más, que es INDECI, que es Defensa Civil. Tenemos también las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, pero lo importante que quiero que se comprenda es de que un sistema nacional participan varias instituciones públicas. Como en ejemplo del SINAGER, ¿no? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y más instituciones que en conjunto tendrían que alcanzar a través de sus actividades que se puedan cumplir las políticas públicas. Porque recordemos que eso es la finalidad de un sistema funcional. Entonces, estos sistemas se crean por leyes específicas, a propuesta del Poder Ejecutivo, y vean lo resaltado, tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas para lograr el funcionamiento sistémico de una determinada materia bajo el ámbito de competencia de más de un ministerio. Por eso es que está resaltado, porque esa finalidad quiero que ustedes comprendan, quiero que ustedes lo entiendan, para que puedan diferenciar al sistema funcional del sistema administrativo. Gabriela, buenas noches, ¿qué tal? Igualmente, feliz día para ti, ¿no? Al inicio de la clase, pues ya expresamos nuestro saludo por el Día del Trabajador, donde también resalto por mi parte de que no necesariamente hay que tener un vínculo laboral, un contrato con alguna persona jurídica para ser considerado como tal, ¿no? Por ello es de que mis saludos es en su totalidad para todos, porque finalmente todos, mediante su trabajo, en su día a día, ya sea en sus estudios, de manera personal, profesional, laboral, trabajan incansablemente para poder alcanzar sus metas, sus objetivos, para poder cumplir sus sueños. Y por eso es que mi saludo va exclusivamente para todos, porque todos trabajan incansablemente día a día para poder ser mejores en, en sus, ¿no? En sus objetivos o puedan cumplir las metas que se han propuesto, ¿no? En Argentina se da de la misma forma el sistema o varía en cada país. Para poder responder tu pregunta, Gabriela, tendríamos que revisar cómo es la estructura orgánica del Estado argentino. Pero, como te digo, cada Estado es soberano en su territorio. Entonces quiere decir que podría ser similar, como que podrían tener también diferente forma de. Un ejemplo muy claro, ¿no? A ver, permítanme hacer, pero por ejemplo, el Congreso que en el Perú tenemos el día martes, ¿no? Cuando les exponía el tema del poder legislativo, decíamos que el poder legislativo reside en el Congreso, ¿no?, del Perú, el cual su estructura es de forma unicameral, pero Argentina, su Congreso es bicameral. Entonces se dan cuenta que no es lo mismo, ¿no? Y no solamente en el Congreso, sino que puede haber muchas diferencias en su forma de gobierno. Y esto es por la soberanía, la autonomía que cada estado tiene. Por eso es que cada estado es soberano dentro de su territorio. No,
La forma de gobierno del Perú no puede afectar o alcanzar al territorio argentino, es totalmente diferente, ¿no? Aunque antiguamente esta imposición no era motivo de guerras, no era motivo de, incluso por ganar territorio, había muchas guerras, ¿no? En temas de poder hacer las conquistas y todo ello, ¿no? Y actualmente pues ya no, bueno, todavía se habla de guerras, ¿no? Porque por el lado asiático y europeo, creo que todavía no han terminado las guerras, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, entre Hamas y Israel, creo que me parece que ya han llegado a una tregua, ¿no? Pero bueno, tienen motivos para ello, ¿no? Muy bien, Gabriela, ¿ves? ¿Te das cuenta? En Argentina es lo que les estaba explicando, tiene, ¿no? Dos cámaras, pero en el Perú no es así. En el Perú tenemos solamente una cámara por el momento, porque también ya ha habido ahí una reforma, ya está aprobada para que en nuestras próximas elecciones nuestro Congreso va a ser con dos cámaras, al igual que Argentina. Y al igual que muchos países, ¿ah? La mayoría de países en toda la región de América son bicamerales. Y son pocos los países que tienen un Congreso, ¿no? Una parte legislativa unicameral. Entonces, por eso Gabriela, ¿no? No podría decirte, ¿no? Si en Argentina se está llevando estos dos sistemas, así como se lleva acá en el Perú, ¿no? Pero para poder ver, tendríamos que revisar la normativa, ¿no? Que regula la estructura orgánica, ¿no? Del país de Argentina. Revisando ello, podríamos ya interpretar o podríamos ya al menos conocer cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el Estado argentino. Lisette, ¿no? Buenas noches. Hola, Lisette, ¿qué tal? No te preocupes, buenas noches. O sea, depende de la soberanía de cada estado, averiguo y la próxima clase le comento. Claro, Gabriela, es que el Estado argentino es soberano en su territorio. O sea, quiere decir que el Estado argentino emite sus propios lineamientos de cómo va a gobernar dentro del territorio. La forma de cómo el Perú gobierna dentro de su territorio no va a ser igual para Argentina, ¿no? Y es más, no va a alcanzar tampoco a Argentina porque no está dentro de su soberanía. Y sí, efectivamente te agradecemos, ¿no? Sería importantísimo para nuestras sesiones y para poder justamente comparar eh, cómo es el funcionamiento del Estado argentino con el funcionamiento del Estado peruano, ¿no? Sería una intervención muy bonita, muy participativa y sobre todo muy fructífera para poder entender, ¿no? Y qué bueno, qué bonito que, ¿no? Estudiantes de diferentes países con diferentes culturas eh, podamos comparar, ¿no? Estas diferentes formas de poder los gobiernos hacer sus tareas para que finalmente busquen dentro de sus países también que alcancen su desarrollo de sus ciudadanos. Entonces vamos a continuar. Mm, ya. Nos hemos quedado, a ver, dado que acá está, dado que se relacionan con las políticas públicas, por ejemplo, políticas públicas, si este es un tema universal. Políticas públicas es un concepto que está dentro del campo científico, donde sí todos los países diseñan sus políticas públicas. Cómo lo diseñen, esto sí es diferente en cada país. Cómo lo elaboran, qué mecanismos y herramientas utilicen para poder diseñar las mejores políticas públicas, sí es diferente en cada país, ¿no? Pero finalmente, todos los países diseñan sus políticas públicas.
Los sistemas funcionales se vinculan con las funciones sustantivas que ejercen a través de los órganos de línea de las entidades que lo conforman. Además, el sistema está comprendido por entidades de más de un sector. Por eso es de que cuando pusimos el ejemplo, en los sistemas funcionales intervienen varias instituciones públicas, ¿no? Para que sumando los esfuerzos puedan, como dice aquí, asegurar el cumplimiento de políticas públicas. El rol de un rector funcional se relaciona principalmente con la responsabilidad de articular las intervenciones orientadas al logro de los objetivos de la política pública. Nuevamente nos habla al alcanzar el objetivo de una política pública. Y en nuestra próxima sesión vamos a hablar muchísimo de lo que son las políticas públicas para que ustedes puedan entender eh, cómo la política pública es el norte del movimiento del Estado, para que pueda avanzar, caminar e ir hacia adelante. Principalmente, ¿no? Mediante la participación conjunta de las entidades que cuenten con competencias para alcanzar dicho fin. Bueno, les voy a presentar un video. eh, Ahí está. Quiero que ustedes vean el video de de un desastre, ¿no? Que se relaciona con el SINAGER, el Sistema de Gestión de Riesgo. Lo que me interesa de ello es que ustedes, en el momento que, ¿no? Pues que corra la diapositiva, el video, puedan identificar cuántas instituciones intervienen en cuando se materializa un riesgo, ¿no? Cuando ya el siniestro está sucediendo o ha sucedido. Y con ello más o menos darnos cuenta de cómo varias entidades del Estado suman esfuerzos para poder cumplir o poder alcanzar ciertos objetivos. Lo que sí voy a pedirles también es que voy a darle reproducir y por favor me dicen si se escucha el audio, si hay algún, si no, para reproducirlo a través de la misma plataforma. ¿Ven el video, me escuchan o no están viendo nada? ¿No se escucha tampoco? Ok, entonces voy a ponerle a través de la misma plataforma para que lo puedan ver. Y ahora sí. Voy a reproducir del mismo YouTube para que lo puedan ver. Un sismo de 8.8 grados sacudiría Lima, de acuerdo a las proyecciones del Instituto Geofísico del Perú. Su magnitud sería equivalente a la del terremoto de 1746, el cual causó una gran cantidad de víctimas mortales y heridos en la capital. El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Távera, advirtió que, según las previsiones de su institución, se ha identificado una extensión de aproximadamente 350 kilómetros
y todo indica que podría generar un terremoto de magnitud 8.8 o incluso superior en toda la región costera de Lima. En el marco del simulacro multipeligro 2023, realizado este 31 de mayo, el especialista precisó que el probable movimiento telúrico se sentiría en todo el país, pero con más intensidad en la capital, Ica y Ancash. Távera estimó que el eventual sismo en la ciudad de Los Reyes sería similar al registrado durante la época virreinal, precisamente en octubre de 1746, año en que se registró el peor terremoto en la historia de Lima, que dejó miles de muertos, heridos y cientos de viviendas destruidas. Y este sismo, evidentemente, dada la magnitud, va a sacudir todo el territorio peruano, pero con mayor intensidad de sacudimiento, región de Ancash, Lima, Ica, ¿no? Y todo indica que este sismo probablemente sea el repetitivo del que ocurrió en 1746. Asimismo, el director del IGP mencionó que este probable terremoto tendría un nivel de sacudida mayor al registrado en el sismo del 15 de agosto de 2007, que tuvo como epicentro a la provincia de Pisco, con una magnitud de 7.9 grados. Tras dar estos datos, Hernando Távera exhortó a la población a participar en los simulacros para saber qué hacer durante un próximo movimiento sísmico. ¿Y tú? ¿Crees que Lima está preparada para un sismo de esta magnitud? Muy bien. Bueno, después de ver el video, ¿cuántas instituciones han podido observar? No necesariamente que las hayan mencionado, ¿no? Por ejemplo, yo he visto la participación hasta de la misma ciudadanía. Por ejemplo, en nuestro país, INDECI, que es parte de... Y acá también hay una reflexión por parte de la misma población, ¿no? Por ejemplo, INDECI cuando programa simulacros, muchas veces no se realiza, no participamos dentro del simulacro con la seriedad del caso, ¿no? De poder aprender, de poder conocer cómo vamos a evacuar cuando realmente suceda, ¿no? No sé, un terremoto o cualquier fenómeno natural. Entonces, como que todavía hay mucho como por dónde trabajar, ¿no? En el tema de sensibilización con la misma ciudadanía frente a estos acontecimientos, ¿no? Claro, el Instituto Geofísico del Perú, Lisset, muy bien, pero también hemos visto la participación de una municipalidad con las ambulancias, las Fuerzas Armadas, cuando van a remover escombros, ¿no? Entonces la Policía Nacional también participa para poder, en la remoción de repente de buscar desaparecidos. INDECI, ¿cómo participa? Participa con, por ejemplo, evaluando los daños de las viviendas para declararlas inhabitables. Entonces participan muchas entidades del Estado y eso le hace diferente al sistema administrativo, ¿no? Y los 33 sistemas funcionales que tenemos, pues están orientados a cumplir políticas públicas, ¿no? Y con ello, pues vamos a hablar ahora de los sistemas administrativos. Ahora vamos a hablar de la otra cara de la moneda. Estos sistemas se encuentran establecidos en el artículo 46 de la Ley López, ¿no? Es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en donde se señala que comprende 11 materias. Ya podemos ver una diferencia, ¿no? Sistemas funcionales 33, sistemas administrativos son 11, son menos, con excepción del sistema de control. Y todavía nos da un dato más, que de los 11 sistemas administrativos, uno de ellos
no está a cargo del Poder Ejecutivo, que es el sistema de control. Por ahí también encontramos respuesta de por qué la Contraloría General de la República es un organismo constitucionalmente autónomo. Tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo su uso eficaz y eficiente a través de reglas similares que regulan actividades realizadas por todas las entidades públicas. Entonces, la diferencia con el sistema funcional, que su finalidad es cumplir políticas públicas, el del sistema administrativo, su finalidad, ¿cuál es? Regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública. ¿Se dan cuenta? El sistema administrativo regula el uso de los recursos del Estado y el sistema funcional se orienta a cumplir las políticas públicas. Entonces, ¿cuáles son esos 11 materias que nos dicen, ¿no?, que son del sistema administrativo? Tenemos la primera, que es la de gestión de recursos humanos, que, gestiona los recursos humanos para establecer, desarrollar y ejecutar la política del Estado respecto al servicio civil. El ente rector es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, regulado por la ley 30, que es la ley del servicio civil, y el decreto 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Entonces ya tenemos un sistema que es de recursos humanos. Entonces, si ya sabemos que el sistema administrativo, su finalidad es regular los recursos, en este caso, este sistema estaría regulando la parte de los recursos humanos. Tenemos otro sistema de abastecimiento. ¿Cuál es su función? La provisión de bienes, servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público, orientadas al logro de los resultados con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Entonces, nuevamente, viendo la finalidad del sistema administrativo, entonces estaríamos diciendo que el sistema de abastecimiento va a regular el uso de los recursos públicos en la provisión de bienes, servicios y obras. También tiene un ente rector, y no solamente el de abastecimiento. Todos los sistemas administrativos tienen un ente rector. En el de recursos humanos es SERVIR. En el de abastecimiento nos dice que es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Porque acordémonos también que nos dice el concepto, que tiene que tener un ente rector, puede ser un ministerio o cualquier organismo adscrito a un ministerio. SERVIR, por ejemplo, es una institución técnico especializada que está adscrito a la PCM. El de abastecimiento es la Dirección General de Abastecimiento, que es una dirección del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos el de tesorería. Ejecuta la gestión del flujo financiero, que incluye la estructuración del financiamiento, el presupuesto del sector público. Ojo, nos dice que gestiona el flujo financiero, su estructuración de financiamiento del presupuesto. No es del presupuesto, sino lo que en presupuesto se planifica y se programa, tesorería termina de ya el flujo financiero de lo que se está presupuestado dentro del sector público. El ente rector es la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
está regulado por el decreto 1441, que es del Sistema Nacional de Tesorería. Cuarto sistema, endeudamiento público. Ejecuta la gestión de pasivos financieros, sus riesgos financieros y parte de la estructuración del financiamiento del sector público, de manera integrada con el Sistema Nacional de Tesorería. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que como país también puede endeudarse? ¿Como país también puede pedir préstamos? Y si fuese así, ¿ante qué entidades podría recurrir un Estado o un país, en el caso del Perú, para poder solicitar financiamiento? El ente rector es la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, la Dirección del Tesoro Público está a cargo de dos sistemas administrativos, pero tiene otra normativa, que es la 1437. El Fondo Monetario Internacional. Muy bien, Gabriela. No solamente Argentina, el Perú también, con el BI también. El Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Entonces, todas estas entidades financieras, bueno, tienen como que un alcance internacional, ¿no? Entonces, así como Argentina, el Perú también, pues, solicita financiamiento a estas entidades internacionales para que puedan recibir préstamos, ¿no? Pero el funcionamiento del endeudamiento tiene ciertas características, ¿no? Donde estas entidades financieras, bueno, del lado internacional, como para poder prestar a algún país, tiene que tener objetivos este financiamiento. Uno de ellos, por ejemplo, es de que estén marcados dentro de las ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aborden y que realmente ese financiamiento sea utilizado de repente para reducir alguna brecha en el país, ¿no? Entonces, de esa forma hay ciertos requisitos para que los países puedan acceder a los fondos internacionales. Sí, pues no, efectivamente, el país va a tener que pagarlo en algún momento. Y aquí lanzo otra pregunta, ¿no? Como dice Gabriela, la mejor o la mayor fuente de recaudación de cualquier país son los impuestos. Entonces es la única forma de que un país recaude, ¿no? Recaude fondos que va a entrar al tesoro público, y esto le va a permitir pues solventar sus gastos como país, ¿no? Como país, y también asimismo para solventar sus gastos y asimismo para poder ir pagando la deuda externa. Y claro que sí, muy buen análisis de Gabriela, ¿no? Y definitivamente es eso. Si nosotros empezamos a comprender cómo funciona, por eso les decía, ¿no? Si los ciudadanos entenderíamos cómo funciona la gestión pública, podríamos dar mejor raciocinio a lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Quién lo paga? ¿Cómo lo pagamos? ¿Cómo el Estado, por ejemplo, recauda fondos? No solamente una fuente de financiamiento son los impuestos, ¿no? Pero este es como que va como activo, ¿no? No es un pasivo. Pero el endeudamiento es un pasivo. Entonces, una fuente de financiamiento que nos va a generar una obligación de pago a largo plazo. Muy bien, entonces pasemos al quinto, el sistema administrativo de contabilidad, que elabora los estados financieros de las entidades públicas, sin excepción, así como su integración y consolidación de la cuenta general de la República, por niveles de gobierno, empresas públicas y la seguridad social.
El ente rector es la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, regulado por el decreto 1438. Acá hay otro dato más para que ustedes vean cómo los sistemas administrativos pues funcionan incluso de manera intersistémica. Por ejemplo, vamos a utilizar como persona natural, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un préstamo, vamos a una entidad financiera y muchas veces las entidades financieras, para que nos puedan dar un préstamo, nos preguntan, ¿no? ¿En qué vamos a utilizarlo? Nos piden, si somos de repente independientes, nos piden con cierta contabilidad. Si somos dependientes, piden a veces las 3 últimas boletas de pago de sus remuneraciones, con la finalidad de que estas entidades puedan evaluar a la persona que está solicitando el préstamo, para poder identificar su capacidad de pago, si va a poder, ¿no? Devolver el préstamo. Y cuando es una empresa, los bancos o las entidades financieras le piden documentos que son los estados financieros. Y así las entidades financieras van a poder ver su situación económica y financiera de las personas jurídicas, para que vean, pues, ¿no? Si van a ser solventes, si tienen capacidad de pago, si tienen liquidez. Porque las entidades financieras, para poder prestar, lo primero que les van a interesar, yo te presto, pero quiero ver cómo estás, si vas a poder devolverme lo que yo te estoy prestando. De igual forma funcionan con los países. Así como hemos dicho que existe un sistema de endeudamiento que ve la política, ¿no?, para estos temas, como dice nuestra amiga y compañera Gabriela, en el caso de Argentina le pide al Fondo Monetario, ¿no?, al FMI, para que el FMI le preste a Argentina. El FMI va a decir, ¿sabes qué? País de Argentina, yo te voy a prestar, pero necesito evaluarte. ¿Cómo estás financieramente? Y Argentina, no solamente Argentina, el Perú también, para solicitar este financiamiento, va a tener que entregar sus estados financieros. ¿Y quién elabora los estados financieros? En el caso del Perú, tenemos el sistema administrativo de contabilidad, que se va a encargar de elaborar esos estados financieros. Y tenemos otro sistema más. A ver, Gabriela nos dice, lamentablemente no se utilizan los financiamientos otorgados muchas veces para solucionar los problemas que aquejan a la sociedad. Por ejemplo, salud, educación, que debería invertirse, no siempre se hace. Bueno, sí, pues no. Pero dentro de nuestras enseñanzas, les orientamos, les exponemos lo que realmente debería ser, ¿no? Ahora, que no se cumpla en la práctica, tendríamos que hablar ya de otros fenómenos, ¿no? De repente estaríamos hablando de corrupción, de incapacidad de gestión de los funcionarios, ¿no? Entonces tendríamos que ver cuál es el problema. Pero si como Estado ya sabemos que la finalidad del Estado es garantizar el bienestar de la sociedad, entonces como Estado, y no tengo suficiente presupuesto, pues pido ayuda a una entidad internacional y ellos me dan el financiamiento. Yo como Estado tendría pues que cumplirlo, porque si no lo hago estaría yendo en contra de la finalidad de por cuál existe un Estado, ¿no? Malversación de fondos, claro. Ahora, si mediante un procedimiento disciplinario o una investigación, ¿no?, y a las diferentes fiscalías determinan que hay una malversación de fondos, pues ese funcionario que ha utilizado mal el recurso del Estado
pues tendría responsabilidad, ¿no? Ya depende de cuál el Poder Judicial lo determine, ¿no? Responsabilidad civil, penal, administrativa, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Se dan cuenta cómo vamos entendiendo cómo funciona eh, el Estado para poder determinar en qué está fallando y qué consecuencia podría tener, ¿no? Porque si simplemente utilizamos los conceptos que estamos viendo, un funcionario que no ha cumplido ello, sencillamente podríamos decir, sin ahondar muy a fondo el tema, ¿no? Ya hemos aprendido que la finalidad de un sistema administrativo es sencillamente el uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado. Ese funcionario no cumplió esa finalidad del sistema, sencillamente ya está en falta. O sea, no es necesario darle tanta vuelta, ¿no? Para entender por qué tiene falta ese funcionario, porque sencillamente, como dice nuestra compañera Gabriela, malversó el fondo, malversó el recurso del Estado y tiene que pagar las consecuencias. Muy bien, entonces también tenemos el sexto sistema, que es el de presupuesto público, que establece principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso presupuestario. Yo les quiero preguntar algo aquí también. ¿Presupuesto es lo mismo que dinero? A mí me llama mucho la atención ello, ¿no? Porque yo escucho bastante que a veces no distinguimos, ¿no? ¿Dinero es lo mismo que presupuesto? Gabriela dice, ¿no? Gabriela está bastante activa y nos está permitiendo dinamizar muy bien, ¿no? Wendy nos dice que no. ¿Y cuál sería la diferencia? Muy bien, Gabriela, ¿no? Gabriela también nos dice que particularmente lo relevó de su rol, no cumple la función, la que fue asignada, cero responsabilidad. ¿Cuál sería la diferencia entre presupuesto y dinero? El sistema de presupuesto nos dice, establece principios, procesos, normas, procedimientos que conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas. El ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, regulado por el Decreto Legislativo 1440, que es el del Sistema Nacional de Presupuesto. Cuando hablamos del Sistema Integrado de Administración Financiera, que claro, que es nuestra sesión número 4, vamos a comprenderlo mejor. ¿Cómo es la relación intersistémica que tienen varios sistemas administrativos para encabezar y manejar la parte financiera? A ver, Juan nos dice que el dinero es el medio que se paga y el presupuesto es un plan cómo gastaríamos nuestro dinero. Muy bien, Juan. Excelente respuesta. Esa es la gran diferencia de dinero con presupuesto. Yo les voy a poner un ejemplo muy sutil, porque a veces, y seguro ustedes me van a dar la razón, muchas veces nosotros sí tenemos dinero, ¿no? Vamos a suponer que somos un grupo de amigos, ¿no? Ustedes, ¿no? Y cada uno pues elabora su presupuesto, como dice Juan, ¿no? De repente muchos de ustedes trabajan para alguna entidad, a fin de mes recibimos nuestro pago, y ese pago ya empezamos ¿no? A planificar cómo lo vamos a gastar. Un porcentaje de repente pagaremos, ¿no? Una renta, otro porcentaje pagaremos o separaremos para nuestros pasajes, otro porcentaje separaremos para pagar nuestros servicios, otro para nuestra comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final llegamos al mes y podemos cubrir todos nuestros gastos. Y ya no nos queda más dinero para poder cubrir cualquier otro gasto que pueda existir. Y por ahí nosotros, ¿no? Todos los que estamos en clase somos 25, ¿no?
Vamos a suponer que es el cumpleaños de nuestra amiga Gabriela y nadie nos hemos preparado y todo, no tomamos en cuenta y decimos, ¿no? Vamos a prepararle una sorpresa a nuestra compañera Gabriela y todos vamos a dar una colaboración de, bueno, 100 unidades monetarias. En Argentina creo que es el peso, ¿no? En el caso del Perú es el sol, pero bueno, muy aparte de eso vamos a hablar como unidades monetarias, 100 unidades, ¿sí? Bueno, y aquí viene, ¿no? Nosotros podemos tener el dinero, pero lo tenemos ya separado, ¿no? Ya lo tenemos reservado, ya lo tenemos guardado. Entonces, como ya ese dinero está programado para un destino y ya no nos ha quedado más, lamentablemente vamos a tener que decir, no tengo presupuesto. Sí tengo dinero, pero no tengo presupuesto. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Porque yo dinero lo tengo, o sea, tengo dinero en mi billetera, en mi cuenta bancaria, sí tengo. Pero como ya está programado, como dice nuestro amigo Juan, ya está programado que va a ser utilizado para tal cosa, ya no lo puedo gastar en otras cosas. Gabriela, ¿qué nos dice? No es lo mismo que presupuesto porque cuando se contrata un albañil te pasa de manera estimada un número, es decir, se hace un cálculo de dinero que es lo que se paga un servicio. Claro, hasta ahí estoy programando, pero todavía no pago nada, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo muy sencillo de la diferencia entre presupuesto y dinero y lamentablemente pues no vamos a poder, ¿no? Bajo esta casuística, ¿eh? No vamos a poder comprarle un regalito a nuestra amiga Gabriela porque simplemente no lo hemos considerado o no lo hemos planificado dentro de nuestro gasto dentro del mes. Y de igual forma funcionan en los países. Exacto, el presupuesto lo destinamos en base a prioridades. Y todo estado tiene prioridades porque tiene brechas que tiene que resolver en salud, en educación, ¿no? Entonces hay mucho que hacer. Tiene que resolver problemas, no sé, de repente desempleo, pobreza extrema, en temas de salud, de repente desnutrición infantil, si por ahí hay una enfermedad que se está haciendo endémica. La pandemia, por ejemplo, ¿no? Era un tema de prioridad para todos los países. Entonces, aquí venía ya el tema, ¿no? De justamente del sistema de presupuesto pueda darle las prioridades que se merezcan. Muy bien, excelente la participación de todos, muy bien. El séptimo sistema nos dice es el de planeamiento estratégico. Coordina y viabiliza el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. El ente rector es el Centro Nacional de Planeamiento, en el caso del Perú nuevamente, el CEPLAN. Tenemos otro sistema de la modernización de la gestión pública, donde mejora la gestión interna, la calidad de la prestación de los bienes y servicios que brindan las entidades públicas, así como las de regulaciones que emitan para satisfacer las necesidades y expectativas de las personas. El ente rector es la Secretaría de la Gestión Pública y que está regulado por la ley 27658. Así como ustedes han identificado, por ejemplo, malversación de fondos. Gabriela también nos dijo que muchas veces no se le da prioridad al presupuesto, lo que ustedes también acaban de dar. Eso sucede porque se tiene todavía una gestión pública muy tradicional, que no está orientado al ciudadano. Y es una de las cosas que este sistema, modernización de la gestión pública, intenta cambiar para que no sucedan estas cosas, ¿no? Para que la gestión pública sea transparente, ya con conceptos de gobierno abierto hacia su ciudadano, hacia su población,
Tenemos el 9º sistema de programación multianual y gestión de inversiones. Orienta el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. La programación multianual no es otra cosa que yo tengo que planificarme bien y programar mis gastos o mis inversiones para el futuro. Acá no estamos hablando de actividades, ¿no? O sea, no estamos hablando de acciones, no estamos hablando de políticas públicas, porque para eso está el planeamiento estratégico. La programación multianual habla exclusivamente de recursos de inversión. ¿De acuerdo? El ente rector es la Dirección General de Programación Multianual y está regulado por el decreto 1252. A ver, Gabriela nos está exponiendo un caso. A ver, hace 2 meses en Argentina los habitantes de Bahía Blanca sufrieron una terrible inundación que devastó la ciudad. La prioridad era paliar la situación de los habitantes, es decir, implementar políticas públicas para paliar esta situación. Gabriela, me vas a disculpar mi ignorancia, pero ¿podrías ilustrarnos un poquito más qué significa paliar? Bueno, tenemos el 10º sistema administrativo. El Procurador General del Estado y demás servidores ejercen la defensa jurídica del Estado de conformidad con lo establecido, ¿no?, en el artículo 46 de la Ley 29.158. El ente rector es la Procuraduría General del Estado. Y finalmente el último sistema administrativo es la de control. Y recordemos que este sistema no está a cargo del Poder Ejecutivo, ¿no? Ah, ok, Gabriela. Paliar es dar solución a la problemática, ¿no? Ah, ok, entiendo. Bueno, como no utilizamos, ¿no?, mucho esos términos, pero sí, definitivamente en el caso que tú nos expones, pues es un tema de emergencia, es una situación de emergencia, ¿no? Es una situación donde la población requiere la intervención del Estado para poder salir de ese problema. Y definitivamente es una prioridad que darle frente a esta situación de emergencia. Y automáticamente, por eso es que muchas veces cuando hay una situación de emergencia, así como ya sea una inundación, un terremoto, ¿no?, o un índole de desastre natural, es que el Estado activa mecanismos de emergencia para poder como que soltar de manera más rápida el tema presupuestal y se pueda destinar este recurso para contrarrestar ese problema, ¿no? Como dicen ustedes, para darle solución a la problemática. Simón Sánchez, yo me imagino que también debe ser de nuestro país hermano de Argentina, ¿no? Ok, paliar. Muy bien, tengo una terminología más dentro de mi abanico, ¿no? Pero qué bueno, me alegra mucho que podamos aprender. Y eso es lo que siempre en mis clases yo lo fomento, ¿no? De que la clase lo hacemos todos juntos, ustedes, mi persona, los casos que ustedes pasan o ven, nos permite analizar y de repente esa casuística llevarlo hacia una situación teórico y podamos decir, ¿no? Sí, efectivamente acá hay un error, o efectivamente acá esto no se está haciendo bien, efectivamente no se está, o de repente como Estado estamos fallando en ello para poder finalmente cumplir lo que dice. Y así como ustedes están viendo, los conceptos son sencillos, ¿no? Si yo parto desde la finalidad del Estado, que es garantizar el bienestar de la sociedad, yo en automático ya puedo entender que todas mis actividades, absolutamente todas, de cualquier sector, desde el nivel jerárquico más alto hasta el más bajo,
tiene que orientarse hacia la ciudadanía. Entonces, se dan cuenta que no hay mucho más que darle vuelta a esto para poder entender que el funcionario, aquella persona que esté dentro, ocupe un cargo en el Estado, que tiene que tomar decisiones que impactan positiva o negativamente en la sociedad, puede traer muchas consecuencias. Se pueden perder vidas, porque sencillamente esa persona o desconoce, o creo que de repente van a concordar más conmigo, o desconoce, o sencillamente no quiere conocer o no quiere aprender de estos temas, de que sus decisiones tienen que estar orientadas hacia la sociedad, hacia la población, no a que ellos mismos se beneficien. Y aquí ya estamos tocando un tema de corrupción, pues, ¿no? Pero muy bien, para terminar, el último sistema administrativo, ¿no? Supervisa, vigila y verifica los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas administrativos, gerencia y control con fines de mejoramiento. El ente rector dice que es la Contraloría General de la República, y recordemos que este es un organismo autónomo, es un organismo constitucionalmente autónomo que no depende de nadie, con la sencilla razón de no ser juez y parte si es que tuviese que depender del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, esa es la razón. Entonces, en pantalla ustedes pueden ver los sistemas administrativos, los 11 que están como que orientadas, y todos apuntan o se dirigen al centro, que finalmente es el gobierno, en sus tres niveles: regional, nacional y local. Acá quiero hacer un paréntesis que eh, la OCE, ¿no? Ya pasó a tener otra nomenclatura, que es la OEC, ¿no? Que fue hace poco nada más, me parece que el 22 de abril nada más, salió la nueva ley de contrataciones del Estado, donde ahí el organismo supervisor pasó a ser un organismo especializado, o sea, vamos a tener que actualizar o cambiar este icono, ¿no? Y para ello, y frente a los mecanismos, problemas identificados, lo que ustedes acaban de ver, vamos a hablar brevemente del Sistema Administrativo de Modernización de Gestión Pública. En el 2002 se declaró al Estado en proceso de modernización, con la finalidad de obtener mayores niveles de eficiencia de todo el aparato estatal, y así lograr una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos aplicables a las dependencias de la administración pública. Y por ahí nace la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública. ¿Y qué objetivo tiene? Lo que ustedes me comentan, ¿no? Por ejemplo, priorizar, ¿no? Priorizar en resolver o dar solución a problemas que sufre la ciudadanía, es decir, al servicio de la ciudadanía, con canales efectivos de participación ciudadana. Este es un concepto de gobierno abierto, descentralizado y desconcentrado, transparente en su gestión. Este punto necesita alta dosis de aplicación, de que la gestión pública hoy en día sea muy, muy transparente, con servidores civiles calificados y adecuadamente remunerados. También es otro punto muy, muy importante,
de que los servidores civiles, dentro de su incorporación al Estado, tiene que ser altamente meritocrático también. Así como la gestión necesita que sea altamente transparente, también la incorporación de servidores civiles dentro de la administración pública tiene que ser con procesos altamente meritocráticos para alcanzar que sean realmente calificados y al mismo tiempo el Estado contribuir con buenas remuneraciones. Fiscalmente equilibrado, entonces pues no son objetivos que realmente se nota que son necesarios dentro de cualquier gestión pública. Entonces creo que todos los países, Argentina, Perú, de repente Colombia, creo que tenemos una compañera de Cuba, la mayoría coinciden, ¿no? O tienen un común denominador en tener estos objetivos, ¿no? Y creo que la primera, la cuarta, son las que más visión nos dan, ¿no? O lo que más muestra frente a esta problemática. Entonces, el sistema de administración de moderación de la gestión pública, que es uno de los 11, se encarga de velar por que las entidades satisfagan las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad. ¿Cuáles son los medios de este sistema? 1. Velar por la calidad de la prestación de bienes y servicios. Y obviamente esto lo hacen las entidades públicas. Propiciar la simplificación administrativa. Promover y mejorar la calidad de las regulaciones en el ámbito de competencia de la Presidencia y Consejo de Ministros. Gobierno abierto, donde el gobierno abierto busca pues no que las acciones del Estado sean transparentes, que rindan cuenta a la ciudadanía y que sea abierto al acceso de la información. La coordinación interinstitucional, y este es otro problema que también no lo he tocado, pero ahorita viendo, es que existe la desarticulación muchas veces de las entidades públicas. Y eso también me trae a la mente, por ejemplo, un sistema funcional, el tema de la gestión del riesgo. El año pasado en Perú hubo un tema de incendios forestales. Por tirarse la pelota, las instituciones públicas, de responsabilidad de quién debería actuar, se han demorado tantos días en actuar que la consecuencia del incendio forestal tuvo mayor pérdida o tuvo más graves consecuencias por no haber actuado con mucha más anticipación en este problema. ¿Por qué? Porque sencillamente varias instituciones del Estado se tiraron la pelota de que no era su responsabilidad actuar para poder mitigar ello, ¿no? La racionalidad de la estructura, organización y funcionamiento del Estado. Dentro de este color rojito es lo que está enmarcado el tema de gestión pública. La búsqueda de mejora de productividad en la gestión de procesos, la evaluación de riesgos de gestión y la gestión del conocimiento hacia la obtención de resultados. Entonces, los sistemas administrativos están a cargo de un ente rector que se constituye en su autoridad técnico-normativo a nivel nacional. Dictan las normas y establecen los procedimientos relacionados con su ámbito. Coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento. En el caso de este sistema, la rectoría lo ejerce la Secretaría de Gestión Pública, que está adscrito, pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros como ente rector y se encuentra facultad de emitir los siguientes tipos de opiniones técnicas.
Por ejemplo, opinión técnica previa, que se refiere, hay ciertos instrumentos de gestión en el Perú, que por ejemplo el Reglamento de Organizaciones y Funciones tiene una opinión técnica que para aprobar este documento, la Secretaría de Gestión Pública tiene que darle un visto bueno. Por eso es que tiene una opinión técnica previa para que pueda ser aprobado por las entidades públicas. Opinión técnica especializada porque tiene carácter de orientar a todo el sistema frente al sistema de administración, al sistema de modernización de la gestión pública. Tiene opinión técnica vinculante porque aclara, interpreta o integra todas las normas que regulan el sistema de modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces son acciones y actividades que la Secretaría de Gestión Pública del Sistema Administrativo de Modernización finalmente interviene. También existe la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, donde esto ya está más orientado a política pública. Que en agosto del 2022 se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública mediante el Decreto Supremo, ¿no?, tal, la cual actualiza la política de modernización que antes era al 2021, ahora tenemos una política de modernización al 2030. ¿Qué problema se ha identificado para poder decir, no? Definitivamente necesitamos modernizar nuestra gestión pública porque su funcionamiento no está alcanzando resultados óptimos. ¿Cuál es el problema? Bienes, servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. Y por este problema, ¿qué consecuencias tenemos ahora? Es que las personas, la población, los ciudadanos, no acceden de forma oportuna a los servicios básicos. Servicios básicos, ¿eh? Por ejemplo, como salud y educación. Y si es que acceden, pues son servicios que no tienen calidad. Así como a que se enfrentan a barreras burocráticas que afectan al ejercicio de sus derechos. La burocracia también es otro impedimento por cual el Estado es muy lento dentro de, ¿no?, la prestación de servicios. Vamos a ver un pequeño video para que puedan un poquito identificar mejor acerca de la modernización del Estado. Hola a todos, soy Marjorie Manchego y les doy la bienvenida a una nueva edición de PCM Trabajando para ti. Hoy vamos a conversar sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. ¿Sabías que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 es una política para articular a todo el Estado en favor del ciudadano? Hoy nos acompaña Eber Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenido, Eber, a PCM Trabajando para ti.
Hola Marjorie, nos complace tenerte aquí en esta visita a PCM para poder hablar de un tema tan importante como es la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Cuéntanos, por favor, la importancia de esta política y cómo beneficia a los ciudadanos. Efectivamente, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública fue aprobada el domingo 21 de agosto mediante Decreto Supremo 103-2022 PCM. Es importante porque define la ruta a seguir para que al 2030 el Perú sea un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, que coloca a las personas como centro de su accionar y en el que cada peruano y peruana tendrá las mismas oportunidades para alcanzar su potencial, donde los bienes, servicios y regulaciones se diseñarán e implementarán tomando en cuenta las diferencias y necesidades geográficas, socioeconómicas, culturales y medioambientales, de tal forma que no solo lleguen de forma oportuna a las personas, sino que realmente respondan con efectividad a sus necesidades. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030? En esta política se han priorizado 4 objetivos. El primero ya te lo adelanté y es garantizar que las políticas públicas respondan realmente a las necesidades y expectativas de las personas en todo el Perú. El segundo es mejorar la gestión interna de las entidades públicas, lo que directamente no solo hará un Estado más ágil, sino también facilitará las gestiones de los ciudadanos ante la administración pública. Tercero, fortalecer permanentemente la mejora del Estado y esto se logrará evaluando qué tan eficientes son las herramientas de modernización que se implementan y mejorándolas. Y finalmente, el cuarto objetivo es garantizar e impulsar un Estado abierto en el que las personas participen de las decisiones del sector público y genere sobre todo legitimidad en sus intervenciones. Esta política nos conduce entonces a optimizar la calidad de servicios para los ciudadanos. Siendo así, coméntanos, Ever, ¿de qué manera nos orientamos a ello? Apuntamos a mejorar la calidad de servicios creando políticas públicas que se basen en evidencia, optimizando las coordinaciones entre el gobierno central y los otros niveles de gobierno, realizando seguimiento y evaluación de forma permanente a fin de identificar oportunidades de mejora en beneficio de los ciudadanos. ¿Cuán importante? Muy bien, entonces han podido ver ahí, ¿no? Cuáles son los objetivos del sistema administrativo de modernización de gestión pública. ¿Y por qué era importante ver ello? Es para poder comprender de que el funcionamiento del Estado está teniendo problemas. En el caso del Estado peruano, ¿no? O sea, todo el funcionamiento a través de los sistemas funcionales y administrativos se dan cuenta que tiene problemas, entonces necesita aplicar algún mecanismo para que el funcionamiento que actualmente tenemos a través de todos los mecanismos que ya les expusimos, se necesite mejorar, ¿no? Necesite mejorar, necesite hacer alguna reforma para que finalmente, pues, se pueda cumplir los objetivos o la finalidad como Estado. Gabriela nos dice deficiencia en los servicios, acá en Argentina se da en el área de salud, acá en el Perú también tenemos un sistema demasiado fragmentado, ¿no? El cual bueno, no alcanza todavía los índices que se esperan en cuanto a acceso y cobertura en el tema de la salud, ¿no? Y con eso creo que estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Sí, definitivamente.